William Walker Atkinson. 14 lecciones de filosofía, yoga y ocultismo oriental. Lección 1. Los primeros 3 principios. Es con sentimientos no ordinarios que nos dirigimos a nuestros estudiantes del curso de yoga de 1904. Nosotros vemos, aun cuando ellos quizás no, que esta serie de lecciones será para muchos como semillas plantadas en tierra fértil, que a su debido tiempo darán brotes que gradualmente se abrirán camino hacia la luz del sol de la conciencia, donde producirán hojas, flores y frutos. Muchos de los fragmentos de verdad que se les presentarán no serán reconocidos por ustedes en este momento, pero, en los por años venir, reconocerán la verdad de las impresiones que se les facilitan en estas lecciones, entonces, y solo entonces, asimilarán estas verdades. Trataremos de hablarte como si estuvieras en persona delante de nosotros, y como si estuviéramos delante de ti en carne y hueso. Sentimos efectivamente que el lazo de simpatía entre nosotros pronto será tan fuerte y real, que cuando leas nuestras palabras casi sentirás nuestra presencia tan fuertemente como si estuviéramos en persona contigo. Estaremos contigo en espíritu y, según nuestra filosofía, el estudiante que está en armoniosa sintonía con sus maestros establece realmente con ellos una conexión psíquica, y en consecuencia puede aprehender el espíritu de la enseñanza, y recibir el beneficio del pensamiento del maestro, en un grado imposible para uno que simplemente lee las frías palabras impresas. Estamos seguros de que los miembros de la clase de 1904 entrarán en armonía entre sí, y con nosotros, desde el mismo comienzo, que obtendremos resultados que nos sorprenderán incluso a nosotros mismos, y que el término de la clase marcará para muchos un maravilloso desarrollo y crecimiento espiritual. Tal resultado sería imposible si la clase estuviera compuesta por público en general, donde las adversas vibraciones de pensamiento de muchos neutralizarían, o al menos retardarían, el impulso generado en las mentes de los que están en sintonía con el trabajo. Pero nosotros no tendremos que superar este obstáculo, pues la clase se ha reclutado solo entre estudiantes interesados en lo sobrenatural. Nuestros anuncios se redactaron de manera que solo llamaran la atención de aquellos para quienes fueron pensados. A los meros cazadores de sensaciones y a los caprichosos no les atrajo nuestra llamada, mientras que aquellos a quienes fue dirigida, la oyeron y se apresuraron a comunicarse con nosotros. Como cantó el poeta, por donde paso, todos mis niños me conocen, así los miembros de la clase, atraídos hacia nosotros, y nosotros hacia ellos, formaremos un cuerpo armonioso que trabajará por el fin común de la automejora, el crecimiento, el desarrollo, y el desenvolvimiento. El espíritu de armonía y unidad de propósitos hará mucho por nosotros, el pensamiento unido de la clase, junto con el nuestro, será un baluarte de fuerza, cada estudiante recibirá su beneficio y, por eso mismo, se fortalecerá y sustentará. Seguiremos el sistema de instrucción del Oriente, en lugar del sistema del mundo occidental. En el Oriente, el maestro no se detiene para demostrar cada planteamiento o teoría cuando la plantea o la desarrolla. Ni hace una demostración en la pizarra de las verdades espirituales, ni argumenta con su clase o invita a la discusión. Por el contrario, su enseñanza es autoritaria, y procede a dar el mensaje a sus estudiantes tal como se le entregó a él, sin detenerse a ver si todos están de acuerdo. No se preocupa si sus afirmaciones son aceptadas por todos como verdad, porque está seguro de que aquellos que estén listos para la verdad que él enseña la reconocerán intuitivamente, y en cuanto a los demás, si no están preparados para recibir la verdad, ningún argumento les ayudará. Cuando un alma está lista para una verdad espiritual, y esa verdad, o parte de ella, es expresada en su presencia o expuesta a su atención en algún escrito, la reconoce intuitivamente y la asimila. El maestro oriental sabe que su enseñanza no es más que plantar semillas, y que por cada idea que el estudiante capte al principio, habrá 100 que solo llegarán al campo del reconocimiento consciente luego de algún tiempo. Con esto no queremos decir que los maestros orientales insistan en que el estudiante acepte ciegamente toda verdad que se le presente. Por el contrario, ellos instruyen al alumno para que acepte como verdad solamente aquello que pueda demostrar por sí mismo, pues ninguna verdad lo es para uno hasta que pueda demostrarla por sus propias experiencias. Pero al estudiante se le enseña que antes de que muchas verdades puedan ser demostradas de esa manera, él debe desarrollarse y precisarse. El maestro solamente le pide al estudiante que tenga confianza en él como guía del camino, y a tal efecto le dice: este es el camino. Entra en él, y en el trayecto encontrarás las cosas que te he enseñado. Manéjalas, pésalas, mídelas, gústalas, e interpreta por ti mismo. Cuando alcances cualquier punto del trayecto, sabrás tanto como yo o como cualquier otra alma en esa particular etapa de la jornada.
Pero, hasta que alcances un punto determinado, debes, o bien aceptar las declaraciones de aquellos que han pasado antes o bien rechazar todo el contenido de ese punto en particular. No aceptes nada como definitivo hasta que lo hayas demostrado. Pero, si eres sabio, aprovecharás el consejo y experiencia de los que han pasado antes. Cada hombre debe aprender por experiencia, pero unos hombres pueden servirle a otros como guías del camino. En cada fase de la jornada encontrarás que aquellos que han progresado un poco más en el camino han dejado señales, marcas y postes indicadores para los que vienen detrás, y el hombre sabio se aprovecha de estas señales. Yo no pido fe ciega, sino solo confianza, hasta que puedas demostrar por ti mismo las verdades que te estoy transmitiendo, tal como me fueron transmitidas a mí por aquellos que pasaron antes. Le pedimos al estudiante que tenga paciencia. Al principio muchas cosas le parecerán oscuras, pero se irán aclarando a medida que progresemos. La constitución del hombre. El hombre es un ser mucho más completo de lo que generalmente se piensa. No solo tiene un cuerpo y un alma, sino que es un espíritu que posee un alma que tiene varios vehículos para su expresión. Estos diversos vehículos tienen diferentes grados de densidad, siendo el cuerpo la forma más baja de expresión. Los diversos vehículos se manifiestan en planos diferentes, tales como el plano físico, el plano astral, etc., todos los cuales se explicarán a medida que avancemos. El verdadero ego es puro espíritu, una chispa del fuego divino, pero este espíritu se encuentra aprisionado dentro de numerosas envolturas que impiden su expresión plena. A medida que el hombre avanza en su desarrollo, su conciencia pasa de los planos más bajos a los superiores, y se va dando cuenta cada vez más de su naturaleza superior. El espíritu contiene dentro de sí todas las potencialidades, y a medida que el hombre progresa va sacando a la luz nuevos poderes y nuevas cualidades. La filosofía yoga enseña que el hombre está compuesto por 7 principios, es una criatura de 7 pliegues. La mejor manera de pensar en el hombre es comprender que el espíritu es el ego real, y que los más bajos principios son apenas envoltorios limitantes. El hombre puede manifestarse en 7 planos, es decir, el hombre altamente desarrollado. Porque mientras que en esta etapa la mayoría de los hombres solo puede manifestarse en los planos más bajos, pues todavía no ha alcanzado los planos superiores, no importa cuán poco desarrollado esté, posee potencialmente los 7 principios. Los primeros 5 planos han sido alcanzados por muchos, el sexto por unos pocos y el séptimo prácticamente por ninguno de la especie en este momento. Los 7 principios del hombre. Los 7 principios del hombre, como se conocen en la filosofía yoga, se indican a continuación sustituyendo las palabras en sánscrito por términos castellanos. 7. El espíritu. 6. La mente espiritual. 5. El intelecto. 4. La mente instintiva. 8. Prana o fuerza vital. 2. El cuerpo astral. 1. El cuerpo físico. Revisaremos brevemente la naturaleza general de cada uno de estos 7 principios, para que el estudiante pueda comprender futuras referencias a ellos, pero un tratamiento detallado del asunto lo diferiremos para más adelante. 1. El cuerpo físico. De todos los 7 principios del hombre, el cuerpo físico es por supuesto el más evidente. Es el más bajo en la escala, y la manifestación más cruda del hombre, lo cual no significa que lo físico deba ser despreciado o descuidado. Por el contrario, es un principio necesarísimo para el crecimiento del hombre en su presente etapa de desarrollo, el templo del espíritu viviente, y debe cuidarse y atenderse cuidadosamente para hacerlo un instrumento más perfecto. No tenemos sino que mirar a nuestro alrededor para ver cómo los cuerpos físicos de diferentes hombres muestran los diversos grados de desarrollo que se encuentran bajo el control mental. Es deber de cada hombre desarrollado entrenar su cuerpo al grado más alto de perfección para que pueda ser utilizado ventajosamente. El cuerpo debe conservarse en buena salud y condición, y entrenarse para que obedezca las órdenes de la mente, y no para gobernarla, como es el caso con tanta frecuencia. El cuidado del cuerpo, bajo el control inteligente de la mente, es una rama importante de la filosofía yoga conocida como Hatha Yoga. Estamos preparando un pequeño libro sobre el Hatha Yoga, que pronto estará listo para la prensa y brindará al yogi enseñanzas sobre esta importantísima rama del autodesarrollo. La filosofía yoga enseña que el cuerpo físico se compone de células, cada una de las cuales contiene dentro de sí una vida en miniatura que controla su acción. Estas vidas son realmente partículas de mente inteligente en cierto grado de crecimiento, lo cual les permite realizar apropiadamente su trabajo.
Por supuesto que estas partículas de inteligencia están subordinadas al mando de la mente central del hombre, y obedecen prontamente las órdenes del cuartel general, enviadas consciente o subconscientemente. Estas inteligencias celulares muestran una perfecta adaptación a su trabajo particular. La acción selectiva de las células, que extraen de la sangre los nutrientes necesarios y rechazan lo que no se requiere, es un ejemplo de esta inteligencia. Los procesos de digestión, asimilación, etc., muestran la inteligencia de las células, tanto separada como colectivamente en grupos. La curación de heridas, la precipitación de células hacia los puntos donde más se necesitan, y cientos de otros ejemplos conocidos por el estudiante de fisiología, son todos para el estudiante de yoga ejemplos de la vida dentro de cada átomo. Para el yogi cada átomo es algo viviente, que tiene su propia vida independiente. Estos átomos se combinan en grupos con algún fin, y manifiestan inteligencia de grupo mientras sigan siendo un grupo. A su vez, estos grupos se combinan de nuevo, y forman cuerpos de naturaleza más compleja, que sirven como vehículos para las formas superiores de conciencia. Cuando la muerte llega al cuerpo físico, las células se separan y se diseminan, instalándose entonces lo que llamamos descomposición. La fuerza que ha unido las células se retira, y queda libre para recorrer su propio camino y formar nuevas combinaciones. Algunas entran al cuerpo de las plantas de los alrededores, y eventualmente vuelven a encontrarse en el cuerpo de un animal. Otras permanecen en el organismo de la planta. Otras permanecen en la tierra durante algún tiempo, pero la vida del átomo es cambio incesante y constante. Como ha dicho un gran escritor, la muerte no es sino un aspecto de la vida, y la destrucción de una forma material no es sino el preludio de la construcción de otra. No dedicaremos mucho espacio a considerar lo físico, ya que eso es un tema por sí mismo y, sin duda, nuestros estudiantes estarán ansiosos de ser conducidos a temas que no les son tan familiares. De modo que dejaremos este primer principio y pasaremos al segundo, recordándole, sin embargo, al estudiante una vez más, que el primer paso en el desarrollo del yogi consiste en el dominio del cuerpo físico y en su cuidado y atención. Volveremos sobre este asunto antes de terminar el curso. 2. El cuerpo astral. Este segundo principio del hombre no es tan bien conocido como su hermano físico, aunque está estrechamente conectado con este y es su exacta contraparte en apariencia. El cuerpo astral ha sido conocido por los pueblos en todas las épocas, y ha dado origen a muchas supersticiones y misterios, debidas a falta de conocimiento sobre su naturaleza. Se le ha llamado cuerpo etéreo, cuerpo fluídico, doble, espectro, doppelganger, etc. Está compuesto de materia de una calidad más fina que la que compone nuestros cuerpos físicos, pero materia al fin. Para darles una idea más clara de lo que queremos decir, llamaremos su atención sobre el agua que se manifiesta en diversas formas bien conocidas. A cierta temperatura el agua se conoce como hielo, una sustancia dura y sólida. A temperatura un poco mayor asume su forma mejor conocida a la que llamamos agua y, a una temperatura aún mayor, escapa en forma de un vaho que llamamos vapor, aunque el verdadero vapor es invisible al ojo humano, y solo se hace aparente cuando se mezcla con el aire y su temperatura baja un poco, entonces se vuelve visible al ojo, y lo llamamos vapor. El cuerpo astral es la mejor contraparte del cuerpo físico y bajo ciertas circunstancias puede separarse de él. Ordinariamente, la separación consciente es un asunto considerablemente difícil, aunque en personas de cierto grado de desarrollo psíquico, el cuerpo astral puede separarse y a menudo viaja largas jornadas. Para la visión clarividente el cuerpo astral se muestra exactamente como su contraparte, el cuerpo físico, y unido a él por un delgado cordón sedoso. El cuerpo astral perdura algún tiempo después de la muerte de la persona a la que pertenece, y bajo ciertas circunstancias es visible a las personas vivas, y se llama fantasma. Hay otros medios mediante los cuales los espíritus de aquellos que han fallecido pueden manifestarse, en tales casos, el cascarón astral que se ve algunas veces después de que se desprende del alma fallecida no se trata más que de un cadáver de materia más fina que su contraparte física. En tales casos, esta no posee vida alguna ni inteligencia, y no es más que una nube vista en el cielo y que tiene cierto parecido con una forma humana. Es un cascarón, nada más. El cuerpo astral de una persona agonizante a veces se proyecta por un notable deseo, y en esas ocasiones es visto por amigos y parientes con quienes está en sintonía. Hay muchos casos registrados de este tipo, y probablemente el estudiante conoce hechos de esta naturaleza. En otras lecciones durante este curso tendremos más que decir sobre el cuerpo astral y los cascarones astrales.
Tendremos ocasión de entrar en extensos detalles cuando lleguemos al tema del plano astral y, de hecho, el cuerpo astral formará parte de varias lecciones. El cuerpo astral es invisible al ojo ordinario, pero es percibido prontamente por aquellos que tienen un cierto grado de poder clarividente. Bajo ciertas circunstancias el cuerpo astral de una persona viva puede ser visto por amigos y otros, pero la condición mental de las personas y del observador tiene mucho que ver con el asunto. Por supuesto, el ocultista entrenado y desarrollado puede proyectar conscientemente su cuerpo astral, y puede hacerlo aparecer a voluntad. Pero tales poderes son raros y solo se adquieren después de que se alcanza una cierta etapa de desarrollo. El adepto ve el cuerpo astral que se eleva del cuerpo físico cuando la hora de la muerte se aproxima. Se le ve suspendido sobre el cuerpo físico al que está unido por un delgado hilo. Cuando el hilo se rompe la persona muere, y el alma se lleva con ella el cuerpo astral que a su vez será descartado como antes lo fue el cuerpo físico. Debe recordarse que el cuerpo astral es solamente una calidad más fina de materia, y que es apenas un vehículo para el alma, así como lo es el físico, y que ambos son descartados en el momento oportuno. El cuerpo astral, como el físico, se desintegra después de la muerte de la persona, y personas de naturaleza psíquica, a veces ven, alrededor de los cementerios, los fragmentos que se disuelven en forma de luz violeta. Solamente estamos llamando la atención sobre los diversos vehículos del alma del hombre, sus 7 principios, y tenemos que apresurarnos hacia el próximo. Nos gustaría hablarles del interesante fenómeno del ego que abandona el cuerpo físico en el cuerpo astral mientras uno está dormido. Nos gustaría decirles solamente lo que ocurre durante el sueño, y cómo uno puede dar órdenes a su yo astral para conseguir cierta información o para trabajar ciertos problemas mientras su cuerpo está atrapado en el sueño, pero eso pertenece a otra etapa de nuestro tema, y debemos seguir adelante después de apenas haberles despertado el apetito. Queremos que fijen bien en su mente estos 7 principios, para que puedan entender los términos cuando los utilicemos más tarde. 3. Prana o fuerza vital. En nuestro pequeño libro La ciencia de la respiración, que muchos de ustedes han leído, dijimos algo sobre prana. Como decíamos en ese libro, prana es la energía universal, pero ahora nos limitaremos a la manifestación de prana que llamamos fuerza vital. Esta fuerza vital se encuentra en todas las formas de vida, desde la amiba hasta el hombre, desde la forma más elemental de vida vegetal hasta la forma más elevada de vida animal, prana lo satura todo. Se encuentra en todo lo que tiene vida, y como enseña la filosofía ocultista que esa vida está en todas las cosas, en cada átomo, la aparente ausencia de vida en algunas cosas sería solo un grado menor de su manifestación. Podemos entender que prana está en todas partes y en todas las cosas. Prana no es el ego, sino solamente una forma de energía utilizada por este en su manifestación material. Cuando el ego se separa del cuerpo físico, en lo que llamamos muerte, prana, al no estar ya bajo el control del ego, responde solo a las órdenes de los átomos individuales o los grupos que han formado el cuerpo físico, y cuando éste se desintegra y retorna a sus elementos originales, cada átomo lleva consigo suficiente prana como para permitirle formar nuevas combinaciones, y el prana sobrante se devuelve al gran almacén universal de donde proviene. Prana está en todas las formas de materia, y aunque no es materia, es la energía o fuerza que anima la materia. Ya hemos introducido previamente el tema prana en nuestro pequeño libro antes citado, y no deseamos malgastar el tiempo de los estudiantes repitiendo lo que ya dijimos allí. Pero antes de acceder al próximo principio, deseamos dirigir la atención del estudiante al hecho de que prana es la fuerza que actúa en la curación magnética, muchas curaciones mentales, tratamiento en ausencia, etc. Lo que muchos llaman magnetismo humano es realmente prana. En la ciencia de la respiración, damos instrucciones para aumentar el prana en el sistema, distribuyéndolo sobre el cuerpo, fortaleciendo cada parte y órgano y estimulando cada célula. Puede ser dirigido para aliviar el dolor en uno mismo y en otros, enviando a la parte afectada un suministro de prana extraído del aire. Y puede proyectarse a distancia para afectar a otras personas. El pensamiento del que proyecta envía y colorea el prana recogido para un propósito, y este se aloja en el organismo psíquico del paciente. Como las ondas de Marconi es invisible al ojo humano, con excepción de ciertas personas que han logrado un alto grado de poder clarividente. Atraviesa los obstáculos interpuestos y busca a la persona armonizada para recibirlo.
Esta transferencia de prana bajo la dirección de la voluntad, es el principio subyacente del intercambio de pensamiento, telepatía, etc. Uno puede rodearse de un aura de prana, coloreado de fuerte pensamiento positivo, lo cual le permitirá resistir las ondas adversas del pensamiento de otros, y vivir sereno dentro de una atmósfera de pensamientos antagónicos e inarmónicos. Le recomendamos a los estudiantes que relean el fragmento de la ciencia de la respiración que trata del uso de prana. Nos proponemos revisar con gran detalle esta fase del tema durante el transcurso de estas lecciones, pero la ciencia de la respiración ofrece una buena idea básica sobre la naturaleza de prana y los métodos para su uso, por lo cual los estudiantes harían bien en refrescar sus mentes sobre el asunto. No deseamos cansarlos con descripciones de cada uno de los 7 principios, y estamos conscientes de que están impacientes por entrar en las fases más interesantes del tema. Pero es absolutamente necesario que tengan una idea clara de estos 7 principios, para poder entender lo que sigue y obviar la necesidad de ser enviado atrás para volver a estudiar la lección que se ha saltado. Teníamos esta idea en mente cuando iniciamos estas clases en noviembre de 1903, en lugar de esperar hasta enero de 1904, y les damos las lecciones de noviembre y diciembre como una buena medida para poder llegar a la parte más interesante del tema en la lección de enero. Dejaremos el asunto de prana y seguiremos adelante al próximo principio. Pero confiamos en que no dejarás esta parte de la lección hasta que hayas adquirido una idea clara de prana, sus calidades y usos. Estudia tu ciencia de la respiración hasta que entiendas algo sobre prana. El lector occidental que ha estudiado las obras de algunos de los actuales psicólogos occidentales, reconocerá en la mente instintiva ciertos atributos de las llamadas mentes subjetivas o subconscientes tan frecuentemente mencionadas por los citados escritores. Estos escritores descubrieron estas características en el hombre, así como ciertas fases superiores de la mente, provenientes de la mente espiritual, y sin detenerse a investigar más, lanzaron una nueva teoría de que el hombre posee 2 mentes, es decir, la objetiva y la subjetiva, o como algunos las han denominado, el consciente y el subconsciente. Todo iba muy bien, pero estos investigadores dejaron de lado la mente consciente y juntaron todo el resto en su mente subconsciente o subjetiva, ignorando el hecho de que estaban mezclando las cualidades más altas y más bajas de la mente, colocándolas al mismo nivel, y abandonando la cualidad media. Las teorías de la mente subjetiva y del subconsciente son muy confusas, por cuanto el estudiante encuentra agrupados juntos los más sublimes resplandores del genio y las mayores tonterías del hombre de escaso desarrollo, siendo la mente de este último casi totalmente subjetiva. A aquellos que han leído sobre estas teorías, les diríamos que tal lectura les ayudará materialmente a que entiendan los 3 principios mentales del hombre, si recuerdan que la mente consciente u objetiva corresponde aproximadamente al principio intelecto de la filosofía yoga, y que las porciones más bajas de la mente subjetiva o subconsciente son lo que los yogis denominan el principio de la mente instintiva. Mientras que las cualidades superiores y sublimes, que los escritores occidentales han clasificado y agrupado junto a las más bajas para crear sus teorías de mente subjetiva y mente subconsciente, corresponden al principio mente espiritual de los yogis, con la diferencia de que la mente espiritual tiene propiedades adicionales y cualidades que los teóricos occidentales ni siquiera han soñado. Cuando abordemos cada uno de estos 3 principios mentales, verán los puntos de semejanza y los puntos de diferencia entre las enseñanzas del yoga y las teorías occidentales. Sin embargo, queremos dejar muy claro que no deseamos menoscabar los méritos justamente ganados por estos investigadores occidentales. De hecho, los yogis tienen con ellos una deuda de gratitud por haber preparado la mente occidental para enseñanzas más plenas. El estudiante que haya leído los trabajos de los citados escritores, encontrará mucho más fácil aprehender la idea de los 3 principios mentales del hombre, que si nunca hubiera oído hablar de divisiones en el funcionando de la mente humana. Nuestra principal razón para llamar la atención sobre el error de las teorías occidentales acerca de la mente dual fue que, para el yogi es doloroso ver que lo que para él es la más alta manifestación de la mente, que lo que es el asiento de la inspiración y de las llamaradas de genio, que lo que concierne al puro espíritu, la mente espiritual, que justamente está empezando a despertar en los hombres de desarrollo y crecimiento imprecisos, es confundido y colocado en la misma categoría junto con el principio mental más bajo, la mente instintiva, que, aunque para la mayoría es necesaria y útil bajo la dirección de su principio superior, es algo que todavía es común al hombre menos desarrollado, incluso a la forma más baja del reino animal, y hasta a la vida vegetal.
Confiamos en que el estudiante liberará su mente de ideas preconcebidas sobre este importante asunto, y escuchará lo que nosotros decimos antes de formarse su última opinión. En nuestra próxima lección, entraremos en detalles respecto a cada uno de los 3 principios mentales. Mantra de la primera lección.